Bueno, en esta ocasión vamos a ver el uso de la función EMI del analizador de espectro. El modelo es el RCA3015N. Básicamente esta función lo podemos ver en los modelos RCA3000 o en las series RCA3000 y en las series RCA5000, ¿no? De los analizadores de espectro de la marca Rigol. Eh, para eso tenemos que haber adquirido la licencia correspondiente a este tipo de análisis, no al análisis EMI, y recién vamos a poder activarlo, ¿no? En este caso ya está activado. Como está activado, vamos a ver una pantalla de ese tipo. Vamos a tener, igual que en los otros modos, poder, vamos a poder modificar la frecuencia, el span, la amplitud, el, el ancho de banda. Vamos a poder agregar en este caso solo tres trazos, ¿no? Vamos a ver un momento cómo. Tenemos el botón sweep, ¿no? Para poder empezar el análisis. Eh, el ingreso, ¿no? Controlar la impedancia de ingreso. Bueno, el tracking está deshabilitado. El modo continuo, ¿no? El modo single. Vamos a tener marcadores también, funciones que podemos hacer con los marcadores, la opción de pico, búsqueda de picos, los marcadores y funciones, y bueno, y el trigger, que en este caso por defecto es el trigger interno. Pero básicamente lo que vamos a ver es cómo podemos empezar a utilizar este equipo, ¿no? O esta función. Entonces, a diferencia de los otros modos, acá básicamente vamos a trabajar con algunas configuraciones y vamos a trabajar básicamente con estos botones, ¿no? El botón me hace tap y el botón sweep. Básicamente con esos dos vamos a poder hacer los análisis que necesitamos, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar tres tipos de marcadores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la pantalla dividida en dos. En esta parte se muestra la señal y en esta zona se muestran los histogramas. Entonces, acá vamos a poder utilizar tres tipos de detectores, ¿no? En este modo. Eh, por ejemplo, vamos a poder utilizar, para ver eso, nos vamos acá a modo setup y vamos a ver en meters control. Entonces acá vamos a poder ver los tipos de marcadores que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el meter 1 va a ser el pico positivo, el meter 2 el quasi peak y el meter 3 en este caso el CISPR promedio, ¿no? Básicamente esos son los tres marcadores que podemos utilizar. Ahora, dentro de los trazos, podemos agregar los trazos de los tres tipos de análisis, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que siempre nos va a interesar, vamos a hacerlo primero de una forma, ¿no? Lo que siempre nos va a interesar es el trazo de detección de pico positivo o ya sea pico promedio o el que deseemos, ¿no? Los modos Quasi-Pi y CISPR básicamente son para ya hacer las comparaciones con las normas que vamos a utilizar. Entonces, básicamente para hacer un análisis acá tenemos que ir a este botón, presionamos este botón. Para configurar la tabla de escaneos nos vamos acá a escaneo, ¿no? Tabla de escaneo y acá vamos a ver una tabla de escaneo ya prefijada por el equipo. Entonces va a estar con parámetros por defecto, ¿no? Están seleccionados acá los tiempos de escaneo por defecto. Acá tenemos, por ejemplo, los rangos. Ya estos rangos nos aparecen por defecto en el equipo. ¿Podemos cambiarlos? Sí. Simplemente tenemos que tocar acá y seleccionarnos. Si no queremos 150, podemos ponerle, por ejemplo, 200 kHz. Y así podemos cambiar los rangos, ¿no? Que deseemos. Bueno, vamos a dejarlo por defecto nomás. 150 MHz. Ahora,
Nosotros podemos habilitar o deshabilitar los rangos que deseemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, solo están activos los rangos 3, 4 y 5. O sea, quiere decir que el escaneo va a ser entre 30 y 1 GHz, ¿no? No va a agarrar entre 9 y hasta 1.5, hasta todos los rangos que estén seteados, ¿no? Simplemente va a coger los rangos que están seleccionados. Entonces, podemos modificar los rangos, estos parámetros que están acá, el RBW para cada rango. Podemos realizar todas esas modificaciones. Ahora, dentro de este botón también vamos a encontrar la opción de límites. Y acá podemos nosotros generar límites o podemos cargar límites que hemos generado previamente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, activar los límites. En este caso, podemos editar los límites, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocar agregar, no estoy con un mouse. Y le doy simplemente doble clic acá y por ejemplo yo puedo agarrar y generar un límite hasta esta parte. Ahora puedo agarrar un punto de inflexión de repente acá, le doy doble clic y ya tengo ese punto. Tengo otro punto de inflexión, por ejemplo, puedo tomarlo de esta manera. Y básicamente yo puedo generar los límites de esta forma, ¿no? O lo otro es agregando valores en esta parte, ¿no? Cambiando valores. Puedo hacer eso. Entonces, ahora nos vamos a la parte de... Vamos a escanear. Bueno, estamos con el límite 1. Podemos seguir agregando más límites, ¿no? Tenemos para agregar hasta 6 límites. Ahora, otra parte que nos va a interesar acá es antes de realizar el escaneo, por ejemplo, en la secuencia de escaneo. Entonces, cuando vemos acá, vemos varias secuencias. Scan Only solo realiza el escaneo, pero no hace ninguna detección de picos, ¿ya? En la parte de Search Only, básicamente hace el estudio, se puede decir, o empieza a hacer el estudio en donde están los picos. Entonces podemos hacerlo por separado o de repente podemos utilizar esta opción Scan and Search. Entonces va a hacer los dos al mismo tiempo, ¿no? Ahora, esto de acá es búsqueda y medición. Entonces va a buscar y va a medir esos picos, ¿no? Y cuando es medición en la parte de abajo, ya va a realizar mediciones con respecto a los límites que nosotros hemos colocado. Entonces, por ejemplo, primero vamos a colocar Scan Only. Entonces ahora nos vamos a presionar el botón Sweep y simplemente colocamos Start, escaneo y listo. No, en este caso, por ejemplo, podemos colocar Single y simplemente se queda el escaneo en esa parte, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que ahí va, simplemente ha hecho un escaneo. Acá no se muestra ningún valor de picos encontrados. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, bueno, hemos graficado esta curva, podemos subirlo de repente a unos 20 dB. Entonces vamos a ir a la parte de límites y vamos a aplicar edición de límites. Entonces podemos ponerle un offset, por ejemplo 10 dB, aplicar offset, vamos a ponerle unos 5 dB, aplicar offset. Entonces vamos a quedarnos con esos límites. Y listo, ahora podemos de repente darle nuevamente
hacer el escaneo. Entonces ya vamos a tener con respecto a ese límite. Ahora solo hemos hecho escaneo, ¿no? Porque hemos colocado en la secuencia de escaneo scan only. Ahora, si nosotros ponemos solo búsqueda, entonces lo que va a hacer es esto, ¿no? Vamos a poner estar, ¿no? Y ya van a aparecer digamos, los picos que están, digamos, va a ser una búsqueda de picos con respecto a estos parámetros, ¿no? Entonces nos vamos a sacar la tabla de picos, vamos a colocar, por ejemplo, que los picos tengan esto, en este caso, threshold line. Entonces podemos subir el threshold, ¿no? Para que los ubique por esta zona. Entonces nosotros acá nos vamos a sweep, vamos a borrar la lista y empezar el escaneo nuevamente. Entonces me va a encontrar básicamente los picos en función a lo que yo he, digamos, a lo que se ha seteado, ¿no? Porque incluso acá vemos que está encontrando picos que están por debajo de la línea de el límite que hemos puesto. Entonces, ahora, si yo quiero ver estos picos, vemos que hay que esta parte de acá se sombrea de un color verde. Entonces, se está moviendo, que digamos, de esa forma. Entonces, yo puedo mover esto con un ratón, o en todo caso, si no tengo un ratón o un mouse, puedo entrar a la parte de Mail Setup y entrar a la parte de tabla de señales, y acá simplemente me voy a seleccionar la señal y lo que va a hacer es esto, va a ir cambiando o va a ir moviéndose por todos los picos que estamos viendo, ¿no? Entonces todo lo que sale en color rojo quiere decir que esos picos están por encima del límite, ¿no? ¿Y cuánto están por encima? Por ejemplo, el punto 1, el punto número 1 está a 5.93 decibeles por encima del límite. Ahora, eso es con respecto a la parte de picos. Por lo general, los picos nos dan una referencia en qué zonas pueden ocurrir los problemas se podría decir, o sea, en qué zonas podría haber problema, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos hacer ya el estudio del quasi-peak y el CISPR para poder realizar los análisis. Entonces, de una manera más rápida. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros podemos hacer otra cosa, por ejemplo, para poder realizar las mediciones de cada pico con respecto al quasi-peak y al CISPR. Nos vamos a medir y, por ejemplo, acá vamos a tener en cuenta que este parámetro va a estar en función a qué cosa es lo que quieres medir, ¿no? Por ejemplo, si está en señal, o sea, current signal, en este caso, por ejemplo, yo selecciono esto y esta sería la señal que va a analizar, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer acá es me voy a sweep, pongo star y me realiza el análisis de esa señal, ¿no? Con respecto a los otros modos, y me va a dar los valores. Ahora, si yo coloco en este caso todas las señales, me va a analizar todas las señales, ¿no? Entonces me voy acá, presiono Start y listo, simplemente tengo que esperar a que termine de hacer el análisis de todas las señales.
Pero en este caso, por ejemplo, el equipo está haciendo un análisis interno, ¿no? Básicamente de las zonas que están, o de los picos que aparecen en la tabla, ¿no? Está haciendo un análisis interno en esas zonas. Ahora, para nosotros poder observar el histograma, este es el histograma, por ejemplo, del modo pico, ¿no? Si nosotros queremos observar el histograma del modo, en este caso, quasi-peak y el otro histograma, entonces tenemos que ir a esta parte en modo setup, tenemos que ir a la parte de meters y acá colocamos, en este caso, por ejemplo, meter 2, no, tenemos que activarlo y ahí aparece. Ahora meter 3 lo activamos, el CISPR, y ahí aparece, ¿no? También nosotros podemos poner límites acá, por ejemplo, si sabemos cuál es el límite, ¿no? Por ejemplo, que debería existir, podríamos poner estos límites, ¿no? Con respecto al histograma. Y por ejemplo acá aparecería el límite, ¿no? El nivel que estamos apareciendo. Pero en este caso el límite lo estamos tomando de la pantalla. Entonces nosotros podemos ir viendo los límites, ¿no? De cada señal. Ahora hay que tener en cuenta, por ejemplo, que por ejemplo acá no se están actualizando los límites, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este histograma lo está tomando de esta línea de referencia, ¿no? De esta línea que es de color morada. Cuando entramos acá a la parte de meters control, tenemos que activar couple to maker. Este es para acoplar la señal al marcador o simplemente el acople a las señales. Entonces en este caso, por ejemplo, cuando ponemos que acoplemos esto a las señales, básicamente se va a acoplar a las señales que están en la tabla. Entonces, como vemos acá, ya este marcador se movió a este lado. Entonces, si yo me voy a este lado, ahora se va a actualizar para esa señal. Me voy al siguiente pico, se actualiza, en este caso, la señal para cada punto de la tabla, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera podemos tener toda esta, digamos, toda la data, ¿no? Acá, por ejemplo, hay 13 picos, ¿no? Ya que nosotros hemos restringido el threshold, ¿no? La amplitud del pico también. Ahora, en este caso, por ejemplo, la tabla de señales, nosotros podemos poner el número de picos que deseemos encontrar, no podemos poner muchos más. Acá, por ejemplo, está configurada a 25. Entonces, si nosotros no hubiéramos puesto la restricción de las señales, acá aparecerían 25 picos, ¿no? Ya los picos más grandes. Pero como hemos restringido, solo aparecen 13. Entonces, esto podemos modificarlo también, ¿no? Podemos poner 100 picos, así que no habría ningún problema. Ahora, básicamente este sería el proceso para hacer un análisis. Y en este caso se puede decir que es un análisis mucho más rápido, ya que no estamos viendo la curva del quasi-peak y ni tampoco del otro detector. Ahora, si nosotros queremos ver esas curvas, al momento de colocarlos como trazos, por ejemplo, vamos a hacer eso, ¿no? Nos vamos acá, trazo 1 está en pico positivo, trazo 2 está en, vamos a ponerle quasi-peak, y trazo 3 vamos a ponerle el CISPR. Entonces, cuando nosotros tenemos o hemos cambiado a esos tres trazos y de esta manera
estos trazos se van a mostrar en la pantalla, pero en este caso vamos a ir ahora, por ejemplo, a lo que es la tabla de señales, la tabla de escaneo, y vamos a ver que el tiempo de escaneo ha cambiado, ¿no? Con respecto al modo inicial que solo teníamos pico, ha cambiado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, está en un tiempo de escaneo bastante alto, por ejemplo, alrededor de 4000 segundos, ¿no? Y eso se coloca por defecto el equipo, ¿no? Cuando ya entra al análisis de Quasi-Peak, y si tú quieres que se analice todas las señales, entonces definitivamente el tiempo de escaneo va a ser bien alto. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros colocamos acá Start Stop, por ejemplo. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer, bueno, estamos analizando, bueno, tendremos que ir acá, cambiar el escaneo, y acá tenemos que poner, por ejemplo, solo vamos a poner Scan Only. Entonces ahora sí, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, como ven, no aparece todavía ninguna señal, no se ha generado ninguna señal. Es porque el tiempo, el sweep time para este modo, cuando están activados el Quasi-Peak y el otro modo, es bastante alto. Nosotros podemos modificar ese tiempo, pero de repente vamos a tener valores que no son muy representativos, ¿no? Por ejemplo, ya apareció el primer tramo de la señal. ¿No? Entonces, de esa manera va a pasar tiempo y va a aparecer el otro tramo. Y ahí apareció el otro tramo. Entonces, más o menos esto va a demorar bastante, ¿no? Pero básicamente la idea es esa. Por lo general, el, digamos, el modo pico siempre va a ser más alto que el quasi-peak, y bueno, el CISPR va a ser más bajo que el quasi-peak, por lo general. Entonces, de esa manera tendríamos que hacer el escaneo, ¿no? Es lógico que cuando nosotros vamos a hacer un escaneo o un análisis tenemos que trabajar con normas, y en función a las normas tenemos que setear los parámetros que tenemos en la tabla, ¿no? En este caso vamos a parar esto, vamos a ponerle stop, porque no vamos a pasar acá todo el rato solo para poder generar este tipo de señales. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, solo para que vean cómo se muestra, vamos a cambiar los parámetros, ¿no? Y para que vean también qué pasa. Por ejemplo, acá están viendo, primero es la parte de pico, de ahí va bajando a quasi-peak y después la señal verde, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos vamos a tabla de escaneo. Por ejemplo, en vez de 4000 segundos, bueno, acá no voy a cambiar este de acá. Por ejemplo, en vez de 4000 le voy a poner 10 segundos. Lo mismo voy a hacer en este rango, y acá también, ¿no? Bueno, 20 segundos ya. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Entonces me voy a sweep, pongo start, y como pueden ver se está generando la señal mucho más rápido, ¿no? Pero debido a la velocidad o al tiempo que hemos tomado de zip time, básicamente nos está saliendo cualquier cosa en las dos señales, ¿no? De Quasi-Peak y CISPR. Ahora hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un análisis y medición de las tablas, ¿no? El equipo lo hace en función a los picos, entonces no vas a encontrar una relación, a lo menos cuando hacemos esto, por ejemplo, que no vas a ver que se vayan modificando estos valores, ¿no? Porque esto se ha hecho un análisis en función a los picos que se ha encontrado anteriormente, ¿no? Pero claro, si nosotros queremos tener una representación gráfica
del modo pico con el quasi-peak y el otro modo, el otro detector, entonces sí tendríamos que esperar el tiempo necesario en función al tiempo por defecto o al tiempo que especifica la norma con el cual tenemos que realizar esos escaneos, ¿no? Pero para que vean si se muestran los tres puntos, o mejor dicho, los tres tipos de detectores. Ah, entonces, bueno, en este caso, como, como hemos visto, o sea, lo más conveniente para poder hacer un análisis es básicamente tomar, se puede decir, como referencia la gráfica del quasi-peak. Eso detecta cierta cantidad de picos y en función a esos picos podemos realizar el análisis de las otras señales, ¿no? Ya que, digamos, en ese caso, el equipo, o sea, de todas maneras utiliza un tiempo grande, relativamente grande, pero el ancho de banda que va a tomar por cada pico es bastante reducido. Entonces, a diferencia de que cuando nosotros hacemos un escaneo y queremos ver las tres gráficas, va a ser un escaneo en todo el rango. Entonces, eso definitivamente incrementa el tiempo, o sea, incrementa mucho el tiempo del análisis, ¿no? A diferencia de que cuando tú solo tomas un pico que escanea un rango, el otro pico escanea un rango pequeño. Entonces, en ese rango pequeño el tiempo es grande, pero el análisis es mucho más rápido, ¿no? Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad para poder empezar a hacer análisis en bueno, en este tipo de mediciones, ¿no? En la parte EMI. Bueno, este equipo va a ser de gran ayuda. Adicionalmente, nosotros podemos grabar lo que tenemos, por ejemplo, estados, configuraciones, mediciones que hemos realizado, límites, imagen en la pantalla, correcciones, la tabla de señales, ¿no? La tabla de escaneo. Bueno, la tabla de señales es la que aparece en la parte de abajo, la tabla de escaneo es donde uno configura el rango de escaneo, ¿no? Con los RFW y otros. Eh, Adicionalmente a esto, bueno, si quieren ir a profundidad un poco más, deberían revisar el manual de uso de la parte MI, que les va a ayudar bastante para poder encontrar de repente algunas otras funciones que tenga el equipo, ¿no? Pero básicamente lo que hemos visto es en general la forma de hacer una medición en este modo.